Está en nuestros estudios el excongresista Juan Cheput, precisamente para conversar sobre este tema. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al Día con Willax. A ver, esta iniciativa debe ser ratificada, entiendo, podía ser por referéndum al no haber obtenido los 87 votos que se necesitaban. Claro, la Constitución es clarísima. Si obtienen menos de 87, de inmediato, en el tiempo que planee la OMB, puede ir a un referéndum. Pero el Congreso definitivamente le tiene miedo a ese referéndum. Piensan que van a ser rechazados y yo creo que tendrían razón en presumir eso. La otra opción es forzar la situación a una reconsideración. De la votación, que es lo que están planteando ahí. Y lograr 87. Si hacen 87 en 2 legislaturas, ya se aprueba indiscutiblemente, no es necesario el referéndum. Y es por eso que quieren forzar una situación excepcional, porque no se acostumbra a las reconsideraciones. Es como insistir y presionar a los colegas para que cambien el sentido de su voto. Ahora, ¿por qué están tan apurados, tan deseosos de que se apruebe esta reforma constitucional? Yo creo que es muy sospechoso que este Congreso apruebe primero el incremento del Foncomún en el doble, del 2 al 4%. Hace poco hubo un debate del IGB de 18%, del cual 2% va ahora a las municipalidades y va a ir 4%, es decir, el doble. O sea, más plata para las... Más plata, 10.000 millones de soles más. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el próximo año son las elecciones y son 4 meses después, 5 meses después de las elecciones presidenciales. Entonces, los partidos que en estos momentos tienen 400, un poco más, de alcaldías como Somos Perú, Podemos, Avanza País, se verían beneficiados con la posibilidad de una reelección con mayor cantidad de dinero, ¿no? Y sobre todo utilizando los recursos públicos. O sea, sería sumamente grotesco ese tipo de cambio. Es muy sospechoso. Primero les incremento el fondo de 2 a 4% y luego que vayan a la reelección. Es obvio que los partidos están pensando en que pueden tener una mala performance electoral y sus alcaldes tienen la posibilidad de ir a la reelección. Y dicho sea de paso, alcaldes cuestionados, Oscorima, ese tipo de gente, ¿no? Ahora, esto del Foncomún me parece un dato no menor. Más plata para municipalidades y gobiernos regionales, entiendo, por supuesto, que no necesariamente han ejecutado o han sabido gastar el dinero, que es el problema que tiene el Perú hace muchísimos años. No, y que la propia Contraloría ha dicho que hay más de 3.000 obras abandonadas en manos de municipios y de gobernadores regionales. Pensemos solamente, por ejemplo, en lo que es el puente de Chancay, que está caído y que dicen de que la Fiscalía tiene que manifestarse. ¿Qué ha hecho el gobierno regional de Lima hasta ahora por eso? ¿Qué presión ha dado? ¿No? Entonces, por otro lado, tenemos una serie de alcaldes a nivel nacional cuya ejecutoria es pésima o está plagada de hechos de corrupción y con más dinero van a tener posibilidades de ir a la reelección. Eso me parece a mí grotesco, ¿no? Además, esta figura de la reelección, como recordábamos, se eliminó en el 2015, porque en ese momento hubo una serie de denuncias de actos de corrupción de los gobernadores regionales de ese entonces. Claro, hubo 2 legislaturas apresuradas a fines del 2014 y a inicios del 2015, y el argumento era el pueblo lo quiere, que no haya reelección, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba el tema de César Álvarez en Ancash y el tema de Roberto Torres en Lambayeque, que había hecho pues de la alcaldía de Chiclayo un caos de corrupción, ¿no? Inclusive con su amante y todo ese tipo de cosas. Entonces, como los casos eran muy mediáticos, había indignación ciudadana y se procedió a eliminar esa figura. El presidente de la Comisión de Constitución, el señor Rospigliosi, ha señalado que en el modelo anterior no había una tasa de reelección muy alta, dice él 21% nada más, y que finalmente igual se le está devolviendo el derecho al electorado de decidir si quiere continuar con esa autoridad al frente del gobierno regional o la alcaldía, si es que es competente, y si no, no va a continuar. Mira, igual yo podría decir, si bien es cierto la tasa de reelección es bajo, el contexto ha cambiado. Los niveles de corrupción hoy día son altísimos y tenemos a un Congreso que no fiscaliza en absoluto, ni al gobierno, ni a los alcaldes y gobernadores regionales. Vemos el papel de APP, por ejemplo, incorporando a un montón de gente, o el propio César Acuña viajando permanentemente al extranjero y el Congreso no dice absolutamente nada. Entonces son contextos completamente distintos. Vamos a hablar ahora de otro tema que sin duda nos preocupa a todos los peruanos, tiene que ver con el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Lo invito a ver la siguiente nota que hemos preparado al respecto. Es un terminal que se proyecta como el más grande y moderno de toda América Latina. Es el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que no solo fue inaugurado con bombos y platillos, sino que también lo hicieron tan a la apurada como si fueran a perder el último avión.
Y aunque con un vistazo rápido nos encontramos frente a un aeropuerto bonito, amplio y sobre todo moderno, como dice el dicho, todo a la apurada sale mal. Y es que lejos del terrible contratiempo de la cancelación de varios vuelos en sus primeros días, ahora salen a la luz otros problemas como la falta de mangas para el abordaje y salida de los aviones, baños a medio terminar y hasta filtraciones de agua en oficinas de las compañías aéreas. Sé que los baños tampoco estaban terminados porque estaban desnudos. Pero eso no es todo, pues además, todo aquel que llegue o salga de este megaproyecto es recibido o despedido por un inmenso terral que no habla muy bien de nosotros, a los turistas. Algo que para la presidenta de Ocitran, Verónica Zambrano, no era algo esencial para el comienzo de las operaciones, según declaró en el programa de Milagros Leiva. Que no es esencial para el inicio de operaciones, no es esencial. Sé que las áreas verdes también estaban a vista de todos, que estaban llenos de tierra, no estaban terminadas las áreas verdes. ¿Acaso no es esencial para nosotros el primer rostro del Perú que ven los extranjeros como el principal aeropuerto del país? Y eso no es todo, sino que al no completarse las vías de acceso contempladas para este nuevo terminal, se vio la necesidad de poner 2 puentes modulares que impiden el acceso peatonal. Escúchelo bien, hasta octubre del 2028. Esos puentes modulares no son permanentes. Esos puentes modulares, así como están armados, no tienen entrada peatonal. Nosotros consultamos el año pasado al Ministerio de Transportes por qué no había una entrada peatonal. No hemos recibido respuesta, pero viendo cómo son los puentes nos damos cuenta que sería muy peligroso ahí una entrada peatonal. La parte arquitectónica del aeropuerto no se ha terminado todavía al 100% en este momento para hoy mismo. Sin embargo, ya se había sacado un comunicado por parte de Ocitran y de LAP que en marzo ya estaba al 99.60%. Sin embargo, eso no es verdad. Y es que no era un secreto para muchos de los subcontratistas que ahora exigen a la empresa concesionaria que le paguen lo que les deben, que este aeropuerto nuevo iba a ser inaugurado a pesar de estar incompleto. Porque en ese momento no se habían terminado tabiquería, no se había terminado algunos enchapes tampoco en varias zonas, tampoco estaba al 100% comunicaciones, instalaciones tampoco estaban terminados. Solo queda esperar que el LAP, junto al MTC, subsanen todos los errores y al fin podamos tener ese aeropuerto que tanto nos ofrecieron. Aquel que nos iba a poner positivamente en los ojos del mundo. Bueno, es un tema que sin duda, señor Cheput, nos preocupa tremendamente porque, claro, se ha aprobado algo que para entrar y salir del aeropuerto es un lío. Hasta ahí nos habíamos quedado y ahora estamos viendo que incluso al interior el aeropuerto ni siquiera es lo que inicialmente se había aprobado en la propuesta. Claro, mira, acá hay un gran problema y una gran irresponsabilidad del anterior ministro de Transportes y de la presidenta de Ocitran. Que hoy está al frente del MES, el ministro. Así es, ¿no? Y que lamentablemente ya todo ha caído en manos del nuevo titular. ¿Y por qué digo eso? Porque ellos han priorizado la fecha de inauguración antes que la implementación. Y ese es un error en ingeniería. 15 días creo que duró solamente la marcha blanca. Así es, 15 días era completamente insuficiente y es falso lo que dice el gerente del LAP, el señor Salmón, de que hay muchos eventos que son así improbables, que eran imprevistos. No, señor, todo eso se ha podido ver en la implementación y sobre todo en el periodo de prueba, que por lo menos ha tenido que ser de 6 meses. Hay aeropuertos en el mundo cuya marcha blanca ha durado 3, 4, 5, 6 meses. El Dorado de Colombia. Empiezan los servicios en Colombia y nadie se quejaba. Y acá tú tienes un problema de acceso, que también está mal que ellos digan que no tienen nada que ver. Cuando se diseña un aeropuerto, se diseña con los accesos. Si no, pues hagamos el aeropuerto en Huacho. Uno tiene que ver la forma como permite el acceso de la gente sin ningún tipo de problema, y acá estamos encapsulados y con una vulnerabilidad impresionante. Se cae uno de los puentes y ¿qué pasa con ese aeropuerto? Queda completamente aislado. O lo toman, imagínate un proceso, un atentado, ¿no? O sea, es sumamente vulnerable, es una locura lo que están haciendo. Por eso yo planteaba volver al aeropuerto anterior, que se podría hacer de inmediato, y hacer una adecuada marcha blanca de 3, 4 meses en ese aeropuerto. Sobre ese punto quiero insistir, porque ayer
directora, jefa de Ocitran, la señora Zambrano, dijo que en el 2021 LAP había pedido que el terminal, que ahora le llaman pequeño, el terminal pequeño, quede para usarse en algunos vuelos, pero que el MTC negó esta posibilidad. Bueno, eso es lamentable, ahí podría haber inclusive corrupción, ¿no? Porque hay mucha gente que está detrás de los terrenos en Lima y en el Callao para situaciones inmobiliarias o comerciales. Hoy día veía, un poco cambiando de tema, que la municipalidad quiere subastar terrenos cuando en lugares como Bogotá compran terrenos para hacer parques, acá los quieren vender para hacer edificios. Pero volviendo al tema, ¿no? Ese segundo terminal, que hoy le llamamos pequeño, ¿debería reabrirse, señor Cheput? ¿Debería quedar para vuelos nacionales? ¿En cuánto tiempo hicieron? No sé si solo nacionales. No, yo creo que debería restituirse la situación anterior y hacer una adecuada marcha blanca en el nuevo terminal. ¿Cuánto tiempo debería durar esa marcha blanca? Por lo menos 3 meses, porque mira, todo lo que está sucediendo se ha podido prever, absolutamente todo. Es un insulto a la ingeniería peruana que los señores de LAP y de Ocitran digan de que todo eso ha surgido. La ingeniería peruana, y ahí es una lástima también que el Colegio de Ingenieros no levante la voz, ni tampoco las facultades de ingeniería, todo esto se ha podido prever en la implementación del proyecto, en el periodo de prueba, si hubiera sido de 3, 4, 5, 6 meses. Y además, mira, no hay derecho en que haya usuarios que les sube la presión porque les cancelan el vuelo, en cualquier momento va a haber una desgracia. Por otro lado, tienes que pagar más de 100 soles para llegar al aeropuerto, incrementando el costo de tu pasaje, pero lo fundamental, llegas 6 horas antes al aeropuerto y encima pierdes el vuelo. No, y además estacionar dentro del aeropuerto, ahora creo que está 16 soles la hora, cuando antes costaba, no llegaba ni a los 7 soles 50, 8 soles. Y claro, el acceso peatonal es otro punto que se ha quedado completamente de lado. Ayer la señora Zambrano también, bueno, ayer o antes de ayer decía en una entrevista que claro, el acceso peatonal no se ha podido establecer porque no se han construido los puentes en referencia al puente Santa Rosa. No ha debido implementarse. Pero exactamente, ¿dónde ha estado la voz hasta de Ocitran para digamos, alzar su voz de protesta en beneficio de los consumidores, de los usuarios de ese aeropuerto? Pero mira, se ve la puerta de ingreso, pero no la de salida. Imagínate que haya un desastre, un tsunami. Exacto. Ya, porque estamos cerca del mar. ¿Cómo sales? Por esos 2 puentes, mira el nivel de irresponsabilidad de estas autoridades. De la señora Verónica Zambrano, que no es ingeniero, y del señor Salmón de LAP. O sea, eso en ningún lugar del mundo hubiera sido aprobado. Hay un terremoto grado 8, hay un tsunami, imagínate la gente del aeropuerto cómo va a salir en esos puentes, van a atravesar el río. Y si el río ha crecido, o tienen que correr hasta el otro terminal 3 kilómetros, no están pensando en situaciones de riesgo, cuando cualquier diseño de una infraestructura crítica como es esta del aeropuerto, tiene que ver en primer lugar con la gestión del riesgo. Y estos señores no hacen nada por eso y han querido inaugurarlo a la prepo y quieren vendernos la idea que tenemos que acostumbrarnos. ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a llegar 5 horas antes al aeropuerto? Yo antes llegaba 45 minutos antes y de frente me iba al avión. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Porque se supone que debe haber un balance, ¿no? Hay un contrato firmado con la empresa, perfecto. Pero de parte del Estado peruano... El ministro de Transportes y Comunicaciones. Pero se lava las manos, porque él dice, es responsabilidad de Ocitran. Y Ocitran tiene una sola persona allí que ha aprobado también el tema del nuevo TUA, que vamos a tener que pagar más cuando haya vuelo de transferencia nacional e internacional. Claro, como tenemos una presidenta que le importa un comino tener 0%, no hay liderazgo. Porque estar contento con 0% significa que no me interesa tener liderazgo. Porque la presidenta hubiera llamado al ministro de Transportes y a la señora Ocitran y me dice, me solucionan este problema. Y lo inauguramos bien. Pero estamos viendo inclusive cómo el puerto, el puente de Chancay sigue ahí tirado, esperando que empiece la temporada de lluvias, y ni Ocitran ni el Ministerio de Transporte se ponen de acuerdo y ya tiene varios meses ahí tirado. Igualito con el aeropuerto. Pretenden que nos acostumbremos cuando la responsabilidad directa es del ministro de Transportes actual, porque uno hereda el activo y el pasivo. El otro ministro es el gran culpable, Raúl Pérez Reyes, y en algún momento tendrá que enfrentar a un verdadero Congreso para la sanción política del caso. Pero en este caso específico, la solución ejecutiva corresponde a César Sandoval, el actual ministro de Transporte. Bien, muchísimas gracias, señor Juan Cheput, excongresista, hablando esta mañana sobre estos temas tan importantes y sobre todo del aeropuerto que nos conecta con el mundo, ¿no? Se habla de que íbamos a hacer un hub regional. ¿Así? Cayéndose el agua en las oficinas de Copa Airlines, así vamos a hacer un hub regional, que la gente no puede ni entrar ni salir de ese aeropuerto, que tenemos que pagar más por una tarifa de transferencia, que aquel peruano que viene de Iquitos a Lima y de Lima a Cusco tiene que pagar ahora $7. ¿Eso es realmente? ¿Qué es lo que está haciendo el Congreso de la República? ¿Qué es lo que va a hacer?